Hola a todos. Si están viendo esto, es porque ya no sé a quién más recurrir. Mi nombre es Leo y vivo en esta casa desde hace unos 3 años. Siempre ha sido un lugar tranquilo, mi refugio. Pero desde hace unos meses, algo ha cambiado. Empezó de forma sutil. Pequeños ruidos por la noche. Golpecitos, crujidos. Lo típico que uno atribuye a las tuberías viejas, a la madera que se asienta, al viento, pero los ruidos han ido a más. Y hay un detalle que me está volviendo loco. Solo ocurren cuando estoy completamente solo. Mi pareja trabaja de noche varias veces a la semana. Es en esas noches cuando mi hogar se transforma en un lugar que no reconozco. La primera vez que sentí un miedo real fue hace unas 2 semanas. Estaba en el salón, viendo una película. Eran casi las 2 de la mañana. De repente, escuché un sonido claro, inconfundible, que venía del piso de arriba. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando una silla pesada por el suelo de madera del pasillo. Me quedé helado, subí despacio con el corazón en la garganta, encendí todas las luces, no había nadao, ninguna silla movida, ninguna ventana abierta y nada. Intenté convencerme de que fue un vecino, el viento, cualquier cosa, pero el sonido había sido tan nítido, tan cercano. Esa noche apenas dormí. Desde entonces, los fenómenos se han vuelto más frecuentes y más extraños. Ya no son solo ruidos lejanos. Ahora escucho susurros, murmullos que parecen venir de la habitación de al lado, justo al otro lado de la pared. No puedo entender qué dicen. Es como un zumbido bajo, pero sé que son voces. He intentado grabarlos con el móvil. Escuchen esto. Lo grabé a Onoshi mientras estaba sentado en la cocina. El silencio es casi total, pero si prestan atención, han justo ahí. Lo oyen. Es casi imperceptible, pero está ahí, un murmullo que sube y baja. Cuando se lo puse a mi pareja, no escuchó nada. Dijo que solo era ruido blanco. ¿Me estaré volviendo loco? El miedo psicológico es lo peor. Empiezas a dudar de tus propios sentidos. Durante el día, con la luz del sol entrando por las ventanas, todo parece normal. Me siento ridículo por haberme asustado tanto la noche anterior, pero en cuanto el sol se pone y la casa se sumerge en la oscuridad, la ansiedad vuelve. Cada crujido del suelo me hace saltar. Cada sombra en el rabillo del ojo parece una figura que se mueve. He dejado de apagar las luces del pasillo. Duermo con la puerta de la habitación cerrada con llave, algo que nunca había hecho. Pero el sonido más aterrador no necesita una puerta abierta. Anoche ocurrió lo peor hasta ahora. Estaba intentando dormir. Todo estaba en un silencio inquietante, de esos que te zumban en los oídos. De repente, escuché 3 golpes secos y fuertes. Puma en puma. Puma no en la puerta de la calle, ni en una ventana. Sonaron en la puerta de mi propia habitación. Desde dentro del pasillo, me quedé paralizado, sin poder moverme ni respirar. Esperé, escuchando, con el pulso martillando en mis sienes. No hubo más golpes, solo el silencio, que ahora parecía mucho más pesado, más amenazante. Sentía una presencia invisible al otro lado. Sabía, de alguna manera, que había alguien ahí, esperando. He empezado a grabar todo lo que pasa. He comprado unas pequeñas cámaras y micrófonos y los he colocado en varios puntos de la casa. El pasillo de arriba, el salón, la cocina. Quiero pruebas. Necesito saber si esto es real o si mi mente me está jugando una mala pasada. No sé qué espero encontrar. Quizás solo sean ruidos extraños, sin explicación lógica, pero una parte de mí, la parte que se estremece en la oscuridad, teme encontrar algo más. Algo que confirme que no estoy solo en mi propia casa. Revisando las grabaciones, he encontrado cosas extrañas en esta grabación del salón de hace 2 noches. Fíjense en la esquina de la habitación. No hay nada, ¿verdad? Pero si adelanto un poco, miren esa sombra. Aparece por una fracción de segundo y luego se desvanece. No es de un coche pasando. Las cortinas estaban cerradas y el sonido, justo en ese momento, el micrófono captó esto, un sonido agudo, casi como un lamento corto. Es un fenómeno inexplicable tras otro. Cada noche es una historia de terror nueva. El miedo ya no es solo psicológico. Siento que es algo real, algo tangible que habita en los rincones oscuros de mi casa. No sé qué hacer. Contárselo a mi pareja con más detalle solo le preocuparía y no quiero que piense que he perdido la cabeza. Llamar a alguien, ¿a quién? ¿A un experto en fenómenos paranormales? Suena a película, pero el miedo que siento cada noche cuando se apagan las luces y escucho esos pasos, esos susurros, es muy real. Esta casa era mi santuario y ahora
se ha convertido en mi propia prisión. Cada noche me pregunto si esta será la noche en que lo que sea que esté aquí decida mostrarse. Gracias por escucharme. Seguiré grabando. Si algo más pasa, lo subiré. Necesito que alguien vea esto. Por favor, díganme que no estoy loco. Suscríbanse si quieren saber cómo continúa esto. Gracias.